¿Qué tal, chicas? Nos volvemos a encontrar una semana más para seguir con esta serie ¿Quién es Él? Si tú has venido siguiendo estos temas que hemos venido tratando semana a semana, hemos venido tocando diferentes aspectos de la vida del Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca del dador de la vida. ¿Por qué es que Él es el que da vida? ¿Qué clase de vida da? Así que hoy vamos a descubrir juntas, a través de este tema, cómo es que el Señor es el único que puede verdaderamente dar vida, ¿ok? Pero lo que estoy diciendo es que vamos a conversar acerca de su resurrección. Y para hablar de la resurrección, tendríamos primero que hablar acerca de la muerte, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía muy en claro el propósito por el cual Dios Padre lo había enviado. Tanto así que Él sabía exactamente lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer cuando muriera en la cruz. Y Él quería anticiparse a sus discípulos y les dijo en reiteradas ocasiones qué es lo que pasaría, cómo es que tendría que morir, tendría que luego resucitar, ¿no? Les habló con muchísima claridad. Él les dijo que Él no se quedaría en la tumba. Él les dijo que un día, después de morir, iba a resucitar. Eso es lo que dice Lucas 9:22. Sígueme por favor en la lectura de este pasaje. Dice, también les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Yo quiero que tú te fijes en este texto que dice, era necesario. No era una opción, no era una alternativa. Dice el texto, era necesario que Él padeciera, que muriera y que resucitara. ¿Sabes qué? Era indispensable que Él atravesara por todos estos acontecimientos en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar a la humanidad. ¿A salvarla de qué? Vamos a explicarlo justamente con un poco más de detalles ahora en esto que tiene que ver con la salvación en sí misma, ¿ok? Al principio, tú debes recordar cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Los creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa su imagen? Significa que, a diferencia de otros seres creados, como por ejemplo los animales, al hombre le dio la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, pero también le dio libre albedrío para que pudiera tomar decisiones. Le dio voluntad para que pudiera elegir cómo vivir. Entonces, fue así que cuando estaban en el huerto del Edén, allí tuvieron la primera oportunidad de tomar una decisión. Cuando vino Satanás en forma de serpiente y vino a tentarlos, ellos podían haber cedido o no a la tentación. Sin embargo, lo hicieron. Y cuando eso sucedió, realmente se introdujo el pecado en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Qué significa? Que no hay forma de librarnos del pecado. Todos nacemos con el pecado en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, hablando de Adán, ¿verdad? Y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Que la muerte física fue una consecuencia del pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, lo que hicieron fue transferirnos a toda la humanidad ese pecado y con ese pecado la muerte. Pero no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y vamos a explicarlo con mayor detenimiento, no te preocupes. Ahora, la pregunta que tenemos es, ¿qué posibilidades existen de poder vivir sin pecar? Vamos, ¿qué puedes decir al respecto? Ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa tendencia hacia el mal. Y de alguna u otra manera estamos pecando, ya sea con un pensamiento, con una actitud, con el orgullo, con la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes formas y todo finalmente es pecado. Ahora, si no podemos evitar pecar y si no podemos librarnos del pecado por nosotras mismas, entonces, ¿sabes qué? Necesitamos un Salvador. Para eso vino Cristo. Él es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no podía librarse a sí mismo de la condenación, del pago, de las consecuencias del pecado. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos entonces adelante. La Biblia dice que el Señor
nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, que nos revela su misericordia y su fidelidad de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando Él provee para tu mesa, cuando Él te viste, cuando Él te da un lugar donde vivir, cuando Él te ha dado familia, en fin, hay muchísimas formas, trabajo, lo que tú puedes imaginar y que tiene que ver con tu vida es todo por la gracia de Dios. Pero no solamente Dios es un Dios misericordioso, sino que también Dios es un Dios justo, es un Dios justo. Y lo que dice la palabra de Dios es que Él no puede considerar inocente al culpable. ¿Te das cuenta? En Éxodo 34:7 dice, el que guarda misericordia a millares. Está hablando de un Dios que es absolutamente misericordioso, ¿no? El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Dice que Él perdona, pero que no puede tener por inocente al que tiene culpa. Eso habla de un Dios justo, que da a cada quien lo que realmente merece. Dios, tú te has dado cuenta, muestra su misericordia de diferentes maneras, pero no puede permitir pasar por alto simplemente el pecado. Yo quiero que tú te pongas en una situación hipotética. Imagínate que alguien viene y entra a tu casa y roba todo lo que tienes. Tú denuncias, tú sientas la denuncia, ¿verdad? Y lo que pasa es que encuentran al ladrón, van a juicio y lo encuentran culpable. Se dan cuenta que él efectivamente entró a tu casa y te robó. Y una vez que ya ha sido declarado culpable, sencillamente el juez no hace absolutamente nada, no le pone una pena, no le pone un castigo y simplemente lo deja ir. ¿Cómo te sentirías tú? Que has sido la persona agraviada, que has sido tú quien has tenido que sufrir las consecuencias de ese robo. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, definitivamente hay muchas personas que el día de hoy se sienten de una manera devastada porque no encuentran justicia, ¿no es cierto? Aquí, a nivel terrenal. ¿Por qué? Porque los jueces humanos también tienen debilidades y muchos de ellos han sido comprados, se corrompen, ¿verdad? Por el dinero. Sin embargo, Dios es un juez justo, es un juez justo. ¿Y sabes qué significa? Que Él, siendo justo, tenía que poner un castigo por el pecado de los hombres, ¿no? De los seres humanos. Y la verdad es que por más esfuerzos que podamos hacer, no hay nada que podamos realmente tener como resultado para salvarnos, para librarnos de las consecuencias de ese pecado. Jesús vino realmente a salvarnos ¿de qué? De la justicia de Dios, porque si lo que nos correspondía era el castigo, Él vino a salvarnos de ese castigo. ¿Y sabes qué? Y Él pagó la deuda completamente y satisfizo la justicia de Dios completamente. ¿Cómo lo hizo? A través de su muerte, a través de su muerte en la cruz. Y ¿sabes qué? Esa muerte representa realmente el castigo que nos correspondía a ti, a mí, a toda la humanidad. Y sabes que Él nos libró de atravesar en forma indefectible por la condenación eterna. Eso es lo que nosotros merecíamos. Y para eso vino Cristo, para librarnos justamente de esas consecuencias. En Romanos 5:9 dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. ¿Seremos salvados del castigo por medio de quién? Por medio de Cristo. Su muerte en la cruz, su sangre derramada en la cruz, fue el precio que costó realmente el que nosotros fuéramos libres de ese castigo eterno. Por medio de su muerte, Él, ¿sabes qué hizo? Asumió nuestra responsabilidad y ocupó nuestro lugar. De esta manera y de ninguna otra existente es que Dios nos libra de aplicar su justicia sobre nosotras y sobre toda la humanidad. Pero hay un requisito indispensable. Y el requisito indispensable es creer, es poner la fe en lo que ya Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Ese fue el pago único y perfecto para librarnos de la condenación eterna. Pero nosotras necesitamos creer. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, está hablando de la vida eterna, sino que la ira de Dios
recae sobre él. Este texto es muy claro. Habla de creer en Cristo, en lo que hizo en la cruz por nosotras y por toda la humanidad, o no creer. El que cree tiene vida eterna. El que no cree va a ser condenado por la eternidad. ¿Entiendes? De eso se trata. Realmente ese sacrificio precioso y perfecto de Cristo a favor de cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Sabes qué? Uno de los problemas que tenemos realmente los hombres es que tendemos a minimizar o tratamos de evadir el tema del pecado. No nos gusta hablar de esto, ¿verdad? Sin embargo, es un problema espiritual muy serio y muy grave a los ojos de Dios. Por eso es que la consecuencia es la muerte. Y como te explicaba hace un instante, no solamente se habla de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, lo cual es realmente trascendente porque eso significa que podríamos vivir separados para siempre de la presencia de Dios. La muerte espiritual habla de una separación entre el hombre y Dios, pero no solamente aquí, sino también por la eternidad. Ahora, Dios, por amor a ti, a mí y a toda la humanidad, Él mismo creó este plan de redención. Él mismo diseñó este plan que podía mostrar esa misericordia, ese amor incondicional hacia nosotros, a pesar de que somos pecadores, ¿verdad? Y sabes qué, y a través de ese plan, Él logró que pudiéramos volver a restaurar esa relación que se había roto a causa del pecado. Cristo en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados y ¿sabes qué pasó? La deuda quedó saldada, completamente pagada. Juan 19:30 dice, cuando Jesús probó el vinagre, estaba en la cruz, estaba ya en la cruz, a punto de fallecer. Dice, Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Dijo, consumado es. Y sabes que es importante que yo te explique un poco qué significa realmente este término en el idioma original en el que fue escrito. Se usaba como un término comercial. Consumado era un término comercial que se usaba cuando una deuda había sido pagada por completo. Y cuando él dijo, consumado es, dijo, con este sacrificio, la deuda por los pecados de toda la humanidad está absolutamente pagada. ¿Sabes qué? Con este hecho, Cristo hizo posible esa restauración con Dios. Si hoy tú te puedes acercar a Dios y hablarle con libertad, si tú hoy puedes orar, entrar a su trono de gracia, hablar con Él, si tú puedes tener la convicción de que Él te escucha, es porque sencillamente Cristo restauró esa relación. Cristo es el que pagó esa deuda que para nosotros era impagable, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Pasamos de ser enemigos de Dios a convertirnos en amigos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿qué nos reconcilia con Dios? La muerte de su Hijo. Mucho más ahora, dice la palabra de Dios, que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Él nos da salvación, la salvación de esa condenación eterna para que podamos vivir, tener vida con Dios después de la muerte. Estamos hablando de la vida eterna en el cielo con el Señor. No hay nadie que pueda vivir sin fallar, sin las leyes, ¿verdad?, que Dios ha dejado en su palabra. No hay nadie que pueda cumplirlas a cabalidad. Siempre vamos a terminar fracasando, fallando de en un lado o en otro. Un pensamiento, una actitud, un gesto, una mala intención, no importa. Siempre estamos fallando. Sin embargo, Cristo no cometió ningún pecado. Cristo fue perfecto. Por eso es que era el único que podía hacer ese intercambio, dando su vida a cambio de toda la humanidad. Lo que Él hizo fue tomar y cargar sobre Él todos nuestros pecados y entregarnos su justicia. Qué precioso intercambio, ¿verdad? Nuestros pecados sobre Él y Él nos entregó su justicia. De tal manera
que Dios ahora nos ve a través de esa justicia de Cristo y nos puede perdonar y puede empezar una relación con Él, una relación de amistad con Dios. ¿Te das cuenta? Es algo realmente precioso. Ese intercambio nadie más pudo hacerlo, nadie más. Y fue por amor a ti y a mí de parte de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió ningún pecado, hablando de Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, para que pudiera Dios justificarnos justamente. ¿Te das cuenta? Pero si la muerte hubiera sido el final de la vida de Cristo, esto sería muy lamentable. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y por supuesto que hay consecuencias a través de esa resurrección. La obra de Cristo fue completa y fue perfecta, porque Él no solo murió, sino que también resucitó. ¿Sabes qué significa? Que Cristo está vivo hoy. Eso significa. Y por Él podemos tener vida eterna. Por eso es que es el dador de la vida. Es el dador de la vida. Porque Él venció la muerte por medio de la resurrección cuando fue levantado al tercer día. ¿Sabes qué? Es preciosísimo porque eso nos da la certeza, nos da la seguridad y al mismo tiempo nos da la esperanza que un día, cuando nosotros muramos, vamos a resucitar con Él y vamos a vivir con Dios por la eternidad. Justamente porque Jesús murió y resucitó, es el dador de la vida. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso está diciendo Jesús, que quien cree en Él, quien pone toda su confianza en Él, Cristo un día nos va a resucitar. Gracias a su muerte y a su resurrección podemos tener vida en Cristo. Y un día vamos a resucitar para vivir con Dios por la eternidad. La vida no termina aquí. Esta vida es pasajera, esta vida es temporal, pero lo que viene por delante es eterno. Por eso es tan importante saber qué decisiones tomamos aquí mientras estamos con vida. ¿Te das cuenta? Se necesita poner toda la confianza en Él, toda, absolutamente, y creer que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Juan 11:25 dice, hablando Jesús de sí mismo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida no acaba aquí. ¿Te das cuenta? La vida terrenal es corta. Lo que no sabemos a ciencia cierta es hasta cuándo viviremos. No sabemos con exactitud cuántos años de vida nos quedarán por delante. Así tengamos muchos planes y muchos sueños, realmente no tenemos control sobre el futuro, ¿no? El futuro lo determina Dios. Finalmente, Él decide cuándo llevar a quién para que parta de esta tierra, ¿no? Entonces, mientras estemos aquí, mientras todavía tengamos vida, tenemos la oportunidad realmente de tomar decisiones. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque definitivamente esta vida no acaba aquí. Esta vida es temporal, es pasajera, es efímera, ¿no? Y tú puedes decidir cómo quieres vivir el resto de tu vida aquí en la tierra, pero también puedes decidir dónde finalmente quieres pasar el resto de tu vida por la eternidad. Tienes esa decisión, cómo quieres vivir aquí y dónde vas a vivir allá. Porque Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado esa capacidad para tomar decisiones. Dios nunca obliga a nadie a nada. Él simplemente pone todo a nuestro alcance para que nosotros podamos decidir. Primera de Pedro 4, 1, 2 dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Pedro estaba diciendo que el tiempo que nos quede de vida en este mundo, claro, le hablaba a los cristianos, ¿no? Que lo vivamos conforme a la voluntad de Dios y no
a los deseos propios. Y esa es una decisión que tú puedes tomar hoy mismo, ¿no? Puedes empezar una nueva vida en Cristo y gozar de esa paz y del verdadero propósito en tu vida. Porque ¿sabes qué? Cuando Cristo viene a la vida de uno, lo cambia todo, lo transforma todo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente al reconciliarnos con Dios trae paz profunda a nuestro corazón, sino que además Él también nos da esa nueva vida y nos permite tener propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él llena el vacío de nuestro corazón. Ese vacío con el que todos nacemos y que no podemos llenar con nada ni nadie. Tú puedes conversar con las personas que tienen todos los recursos del mundo y siguen teniendo esa necesidad de llenar el vacío de su alma, porque es algo con lo que todos venimos y solamente tiene un nombre: Dios. Solo Él puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Y sabes que Cristo realmente es el único que puede saciar el alma completamente, de tal manera que no tendrás que seguir buscando el sentido a tu vida. Porque sabes que vivir para Dios, decidir vivir para Dios, decidir vivir en obediencia a lo que dice su palabra, trae gozo al corazón. No es algo que hacemos por obligación, sino es algo en correspondencia a lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y sabes que eso que nace en forma natural de un corazón sencillo, humilde, ¿verdad?, se convierte en un gozo indescriptible. Cuando mueras, puedes tener la seguridad que tendrás vida eterna con Dios. Yo te preguntaba y te decía hace un instante, ¿dónde quieres pasar tú el resto de la eternidad? Tú eres la única que puedes decidir realmente dónde quieres vivir. La Biblia describe solo 2 lugares: o es el cielo con Dios, o es el lago de fuego, o el infierno, que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y no hay más. Aquí es donde se vivirá la condenación y aquí viviremos la vida eterna con Dios. Esos son los 2 lugares donde podemos nosotras decidir mientras estemos aquí, dónde vamos a pasarlo por la eternidad. Sabes que Jesús, al poner su vida a cambio de la nuestra, nos da vida eterna y nos libra también de esa condenación eterna. Ese es el mayor gozo y mayor esperanza que podemos tener. Este es un mensaje totalmente esperanzador porque Cristo es el dador de la vida. Él venció la muerte. ¿Y sabes qué? Y no solo venció la muerte, sino que justamente porque lo hizo es que nos libra de esa condenación eterna. Romanos 5, 18 al 21 dice: así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, uno solo vino la condenación a todos los hombres, eso no se podía decidir, así nacimos todos. De la misma manera, por la justicia de uno solo, hablando de Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que cuando habla de la condenación eterna, eso llega a todos por igual, no hay excepción y no hay forma de librarnos de esto. Pero cuando se habla de la vida eterna, ¿verdad?, se habla de que muchos van a ser considerados justos, es decir, que van a ser vistos por Dios a través de la muerte de Cristo. Muchos, no dice todos. ¿Sabes por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que decidir. No es automático, es poner la fe en Cristo y decir: yo creo que lo que tú hiciste fue completo, fue perfecto, fue suficiente y absoluto para darme esa libertad del pecado, para poder empezar una nueva vida con Dios, reconciliarme con Él y también tener vida eterna. Eso significa poner la fe en Él. Decir: yo sé que por mis propios medios nunca voy a lograr librarme de mis propios pecados y nunca voy a poder alcanzar la salvación. Nunca, ¿no? Tenía que ser alguien perfecto para pagar esa deuda impagable. Y solo pudo haber sido Cristo. ¿Y sabes qué? Es importante que tú sepas que tú puedes tomar una decisión hoy delante de Dios. Tú puedes decidir realmente si quieres vivir y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra o vivir de acuerdo a tus propios deseos. Y puedes decidir también
Si es que quieres venir a arrepentirte de tus pecados, reconciliarte con Dios, aceptar la justicia de Dios a cambio de tus pecados y obtener la salvación y la vida eterna. Con eso tú puedes tener la certeza y la seguridad, con esa decisión puedes tener la seguridad de que un día vas a estar con Dios por la eternidad, porque después de la muerte hay una vida eterna y esa vida eterna puedes vivirla con Él o sin Él. Así que tú tienes que tomar una decisión. Realmente aquellos que Dios considera justos son los que creen en la suficiencia de esa obra de Cristo en la cruz. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y deciden vivir para obedecer a Dios. ¿Cómo quieres vivir aquí y dónde quieres vivir por la eternidad? Son dos decisiones que solo tú puedes tomar. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias por este plan de redención perfecto a través de Cristo. Gracias porque su muerte y su resurrección fue el pago perfecto a cambio de nuestros pecados. Fue la justicia, Señor, que tú esperabas y fue saldada por completo. Gracias, Señor, por ese precioso intercambio. Nuestros pecados a cambio de la justicia de Cristo. Y gracias porque a través de esa justicia podemos ser perdonados y podemos reconciliarnos contigo y empezar a tener una relación de amor y de amistad. Gracias, Señor, por Cristo, por todo lo que hizo a nuestro favor. Ayúdanos realmente a poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, para que podamos vivir el tiempo que nos reste aquí en la tierra, para ti, para agradarte a ti, para obedecerte a ti, para cumplir tu voluntad. Y para que un día, Señor, cuando partamos de este mundo, podamos tener la certeza, la seguridad que vamos a vivir contigo por la eternidad. Gracias por esta obra completa de Cristo y gracias por este plan de amor para con nosotros. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos llegando al final de esta serie. Hoy fue el penúltimo tema, la próxima semana será el último tema que lleva por título El Camino Perfecto. Así que no te lo pierdas. Y vamos a seguir anunciando a través de las redes lo que viene por delante. Si tienes inquietudes, si tienes dudas, por favor escríbenos por WhatsApp, a través del teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. Y si no, entérate las novedades a través de las redes sociales. Estamos como Entre Nosotras, ACM, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao.